Vamos entonces al TP. Punto 10. Entonces, a partir del 10 en adelante. Bueno, el 10 era con respecto a las unidades, el 11. Dice escribir la ecuación cinética de la reacción. Y bueno, A más B nos dan productos utilizando los siguientes datos experimentales. Y nada más. Bueno, este. Vamos a hacer todos los que quedan porque total son 4 nada más. O sea, este y nuestros 4 más. El 11 dice escribir la reacción cinética de la reacción. Bueno, entonces nosotros tenemos dos reactivos, ¿sí? A y B. Me gustaría que ustedes me dijeran cómo lo resolverían o si es que ya lo hicieron, cómo lo hicieron, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer acá para calcular o para escribir, mejor dicho, la ecuación cinética? Para empezar, ¿cómo quedaría una ecuación cinética expresada con dos reactivos? ¿Cómo sería? Velocidad es igual a... Recuerden que la ecuación cinética es la ley de acción de masas, ¿sí? ¿Cómo era la ley de acción de masas? Busquen en los apuntes, fíjense. Era con la constante K Muy bien, K. por la concentración de A y el orden, los orden de reacción. Perfecto. Con el de B también. Excelente. Bien. Entonces, siempre que tenemos dos reactivos, hacemos esto, ¿sí? Si tenemos uno solito, bueno, solamente será de A. Nada más. Perfecto, o sea que nuestro objetivo tiene que ser calcular X e Y, que son los órdenes de reacción parciales. ¿Sí? X sería el orden de reacción de A e Y el orden de reacción de B. Bien, y si me preguntaran por el orden de reacción global, ¿qué tendría que hacer con esos valores? Sumarlos. Exacto, sumo X más Y y me da el orden de reacción de toda la reacción química. Bueno, recuerden las reglas, ¿sí? O los pasitos, mejor dicho, para poder calcular esos órdenes de reacción. El primer paso es elegir dos experimentos en donde uno de los dos reactivos se cancele. Siempre se tiene que cancelar uno en el primer paso, ¿sí? Después, una vez que yo ya hice eso de elegir dos experimentos que se cancelen, utilizo la fórmula del orden de reacción. Que no sé si lo han hecho así porque creo que la profe lo hace diferente, pero bueno, ahí vemos. El tercer paso sería elegir otros dos experimentos para calcular el orden de reacción del reactivo que anteriormente se canceló, ¿sí? O sea, ¿por qué quiero elegir dos experimentos en donde uno de los reactivos se cancele? Y para que yo pueda calcular el orden de reacción del otro, ¿sí? Siempre voy a calcular el orden de reacción del reactivo no cancelado, obviamente, ¿sí? Porque si no, da el que se canceló, sale de la ecuación y no puedo calcular nada de ese. Entonces, en el paso 1, cancelo un reactivo y en el siguiente cancelo el otro, ¿sí? En lo posible. Si no se pudiera cancelar, bueno, hacemos un despeje, ¿sí? Pero si se puede cancelar, joya, porque ya directamente reemplazamos todo en la fórmula y listo, ¿sí? Entonces, vamos paso por paso. Para empezar, ¿qué experimentos elegirían ustedes para que se cancele uno de los dos reactivos? El 1 y el 2. El 1 y el 2, perfecto, y ahí se cancelaría B. ¿Y qué otros experimentos? Creo que son esos nada más, porque fíjense, 2, 3, 3, 4, ¿sí? Solamente el 1 y el 2, nada más. Ahí se pueden cancelar, que encima es el B. Creo que el El 1 A, y el fíjense. 4, pero hay un error ahí. Puede ser. No, el 1 y el 4 no son distintos, fíjate las concentraciones. Claro, pero la Cristi me dijo que creo que había un cero que faltaba ahí, en el 4. Creo que ese es de otro cuadro, pero me voy a fijar en el 11. Porque el del 12 sí. 9, 10, 11. 0, 0, 1.
velocidad, 3,6. Sí, pasa, si no, no puedes sacar la X. Bueno, el otro término. Igual se pueden elegir otros experimentos. O sea, podemos hacer los otros sin elegir el 4. Pero, ajá, sí, ahí estoy viendo 0,01, dice. Pero no es necesario utilizar el sí o sí todos los experimentos, digamos. Igual lo voy a corregir para que quede arreglado. Sí, es verdad, y en las respuestas que tengo está 0,01. Bien. Entonces, bueno, elijamos el 1 y el 2. ¿Sí? Para empezar. Y así se cancela P. Entonces, no sé si vieron esta fórmula. Para calcular, entonces, el orden de reacción de A, ya está, cancelamos B en esos dos experimentos. ¿Sí? O sea que me quedo con las concentraciones de A y con las velocidades del 1 y del 2. Entonces hay una fórmula que es orden de reacción es igual al logaritmo de la velocidad. De cualquiera de las dos maneras va a salir igual el resultado, nada más que, bueno, yo estoy más acostumbrado a utilizar la formulita. Dividido el logaritmo de la concentración de A del experimento 1 sería sobre la concentración de A del experimento 2. Y entonces, bueno, se divide todo esto y listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Lo que sí, para escribirlo acá en el Paint me lleva un poco de tiempo. Ahí está. Bueno, entonces, paréntesis. Hay a veces que en algunas calculadoras, cuando tocan logaritmo, automáticamente se abre un paréntesis, pero no todas, ¿sí? Entonces, si no se abre un paréntesis cuando tocan logaritmo, después lo colocan ustedes. Entonces, logaritmo de la velocidad del experimento 1 sería 0,28 dividido la velocidad del experimento 2, que es 0,52. ¿Sí? Y bueno, más abajo, logaritmo de la concentración de A del experimento 1, que es 0,001, dividido la concentración de A del experimento 2, 0,02. Entonces, cuidado con los paréntesis, cuidado con el orden de los compuestos. Ahí está. Bueno, ¿y cuánto les daría esto? Bueno, estos son intentos de paréntesis. Ahí estaría. A ver, yo también lo voy a hacer acá. Sería entonces logaritmo de 0,28 dividido 0,52 dividido el logaritmo de 0,001 dividido 0,002. Y esto me dio... me da 0,89, o sea, directamente 1, ¿sí? Se puede redondear. Les dio lo mismo, 0,89 directamente redondeado a 1. Eso sería X. Avísenme cuando les dé. Si no les da, también me A dicen. mí me dio eso. ¿Sí? Ah, genial. Sí. Ahí también me parece un error. Es el 0,52. Había que ponerle 0,56 para que te diera 1. Ah, Pero bien. bueno, Ok. Bueno, me sirve todo lo que me estás diciendo porque se ve que se ha olvidado, no me lo ha dicho. Pero igual les da lo mismo porque es redondearlo. O sea, no de exacto, pero... claro. Sí, no sé, eso me lo dijo ayer. Bien, bien, bien. Ok. Ahí lo voy modificando igual. Ok. Bien, ¿hay alguien que no le haya dado 1, que le haya dado un 2, un 14, un 1, un 0, y algo? 0,5. Si diera 0,5, ahí sí, ya, eso está mal, ¿sí?
ahí ya no lo podríamos redondear a 1. Se redondea cuando es 0,99. Creo que recién me dio un número así como 99, 98. Bueno, y sí lo podemos redondear. Bien. Ok. Entonces vamos bien. Y lo mismo hacemos con el B, ¿sí? Pero bueno, acá, ¿qué pasa? Si elegimos otros dos experimentos para que B no se cancele, A tampoco se va a cancelar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elijamos 2 y 3. Entonces, utilizo... hay otra forma de hacerlo más rápido, pero bueno, vamos a hacer el despeje para que repasemos eso. Y bueno, después les digo cómo lo pueden hacer más rápido. Entonces, el despeje consiste en repetir la ecuación cinética 2 veces para sacar un cociente de eso y después de ahí recién utilizar la formulita. Entonces, ecuación cinética va a ser experimento 2 y 3, entonces la velocidad del experimento 2 es igual a la K. La K, si quieren, pueden no ponerla porque se va a terminar simplificando, ya que la K tiene que ser igual en cada uno de los experimentos, ¿sí? Yo directamente no la voy a poner, pero piensen que es por eso, ¿sí? Porque se termina cancelando porque es una constante. Entonces, concentración de A del experimento 2, perdón, sería 0,02, ¿sí? Elevado a 1 porque, bueno, ya nos dio el coeficiente de A, que es justamente ese valor, ¿sí? Así que no le vamos a poner nada por la concentración de B, que es 0,001, elevado a I, que justamente es lo que nosotros queremos calcular. Y acá la velocidad de 2 del experimento 2 también la voy a reemplazar por, entonces, 0,56. Y acá estaría ahí, un 2. Perdón, una I. No sé si da 2 encima, sí, bueno, ya les estoy el resultado. Pero bueno, vamos a ver cómo nos da ese valor. Y acá abajo tenemos la velocidad del experimento 3, que serían 3,36. Y bueno, ya acá la concentración de A del experimento 3, que es 0,003. Y de la del experimento 3 de B, que sería 0,003. Esto también elevado a la... ¿Quieren que le pongo esto para dividir? Estaría y acá también. Y yo tengo la costumbre de poner al igual acá en el medio, así que ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Despejar las concentraciones de B elevado a la I para poder hacer el cálculo, ¿sí? Fíjense lo que pasa con las concentraciones de A. Cuando yo despejo las concentraciones de A, este 0,02 que está multiplicando acá arriba va a pasar abajo multiplicando, ¿sí? Pero, o sea, va a pasar abajo dividiendo a este valor de arriba. Y este 0,03 que está multiplicando acá abajo va a pasar multiplicando, pero acá arriba. Se cruza, ¿sí? Entonces, si yo ese cruce lo hago acá también en el cuadro, dijimos de A y del experimento 2 y 3. Entonces, este 0,02 se va a multiplicar con 3,6 y este 0,03 se va a multiplicar con 0,56. ¿Sí? Siempre que no se puedan cancelar, hago un cruzamiento de esas concentraciones. Cuestión que yo directamente multiplico o puedo reemplazarlo todo en la fórmula ya directamente. Yo acá lo voy a hacer paso por paso y después en el otro lo hago directo, ¿sí? Para que se entiendan ambas. Entonces despejo, o sea que acá me queda 0,56 por 0,003 dividido 3,36 por 0,002. Ahí estaría. ¿Sí? Y bueno, obviamente de acá me quedan solamente las concentraciones de B, que sería 0,001
elevado ahí, y este de acá que sería 0,002 elevado ahí también. Igual, ya acá. Y ya puedo calcular esta multiplicación y división que tengo del lado izquierdo, ¿sí? Ya puedo sacar directamente un valor de ahí para que el reemplazo sea más sencillo de hacer. Entonces, a ver cuánto nos da esto. Sería 0,56 por 0,003 dividido 3,36 por 0,002. Y esto me dio 0,25 o un cuarto, como prefieras. Y bueno, esto entonces va a ser igual a todo esto que está a la derecha. Y directamente ya lo copio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Se perdieron? No, No. Ok. Esperen que me voy a acomodar. Bueno, entonces, una vez que hemos llegado acá, listo. Ahora sí ya podemos utilizar la formulita, ¿sí? Entonces, voy a copiar lo mismo que pusimos acá. Nada más que, bueno, ahora va a ser para B. En lugar de A y de ser X, va a ser Y y va a ser B. Y bueno, acá arriba directamente va a ir el logaritmo de 0,25. Ya no vamos a poner todo eso porque ya está, ya lo calculamos. Así que se hizo más cortito. Y acá sería el logaritmo de, bueno, aquí vamos a colocar la división solamente de las concentraciones. ¿Sí? Bueno, y ahí, ¿cuánto nos daría ahí? Bueno, yo recién les dije el valor, pero vamos a hacer la prueba en la calculadora a ver si nos da bien. Logaritmo de 0,25. me dio 2. 2, perfecto. 0,01. Ojo con los ceros. A veces yo toco 2 veces en la cálculo y me sale uno nada más, así que tengan cuidado con eso. Y sí. Datos. Perfecto. Bien. ¿Se entendió entonces cómo calcular el orden de reacción de uno cuando se cancela el otro reactivo y después cuando no se cancela, qué hacer? Sí, es 3. Si yo lo quiero hacer de una manera más directa, sin hacer el despeje y todo eso, lo que yo hago es directamente poner la fórmula y acá arriba pongo el cruce, ¿sí? O sea, el logaritmo de. Entonces dijimos que es la velocidad del experimento 2, 0,56, sobre la velocidad del experimento 3, que es 3,36, ¿sí? Entonces yo sé que como se va a cruzar, la concentración de A del experimento 2 se va a multiplicar con la del 3 y la del 3 se va a multiplicar con la del 2. Entonces hago 0,56 directamente por 0,003. Y me ahorro esa parte del despeje, ¿sí? Y la del 3,36 por 0,002. Y bueno, ya lo de abajo es igual. El logaritmo de 0,001 dividido 0,002. Que bueno, yo lo hago en realidad para ahorrar tiempo y eso, ¿sí? Lo que sí, obviamente, como todo método, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que, bueno, capaz que por ahí ver tantos números así se les complica más y prefieren hacerlo parte por parte, ¿sí? Y cualquiera de los dos está bien, igual les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero bueno, si hicieran el cruce y lo hacen así, por ahí, si lo practican, ya van a ver que llega un momento en el que se hace más rápido, ¿sí? Y bueno, todo esto lo colocan directamente en la calculadora y ya les da 2. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los pasitos que hicimos para llegar anteriormente y si lo reemplazamos de una. ¿Sí? Bueno, acá les dejo esto como para que lo comparen.
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta del punto 11? ¿No? Ok. Bueno, pasemos al 12, que el 12 les dije que ahí había que corregir. El 10 también, si podrías también, Estre. ¿Cuál? El 10. Ah, el 10. Bien, bien. El 10, que dice que unidades de constante velocidad tienen una reacción de orden 0, 1 y 2. Pero eso acordé que está en el cuadernillo, que tenés la formulita de la K, que te dice que K, no me acuerdo en qué página del cuadernillo, pero te dice que K es igual a M elevado a 1 menos N, ¿sí? Por segundo a la menos 1. Esto capaz que lo vieron en teoría, que ahí tenés que reemplazar esa n, es el orden global, entonces ponele que la n sea 0. Entonces 1 menos 0 te queda 1. Acá le voy a poner al lado orden 0, sería molaridad 1 menos 0, molaridad, nada más, ¿sí? Por, bueno, segundo a la menos 1. Siempre les va a quedar segundo, o sea, puede ser segundo, minuto, hora, dependiendo de cómo sean las unidades del problema. En este caso no nos aclara nada, así que le ponemos segundo. Orden 1 va a ser 1 menos 1, 0, o sea, molaridad elevado a la 0, o sea que va a ser 1. ¿Sí? Entonces te queda segundo a la menos 1. Y después si tenés de orden 2, y así sucesivamente. Si tenés orden 3, 4. ¿Se entiende el reemplazo? Ah, listo. Ah, sí, era ¿Sí? simple al final. Uh-huh. Dale, Sí, gracias. sí, era eso nada más. De nada. Bueno, y ahí en orden 2, ya que estamos lo terminamos, molaridad te va a quedar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Ahí estaría. Bueno, este va a ser el 10. Y en el 12, que ahí les pasé la corrección del cuadrito, vamos a hacerlo también. Fer, esto no sé si ya lo estás viendo en la de Mendoza, por ahí, yo sé que esto lo están viendo en matemática, porque un alumno me lo consultó el otro día, por ahí les van a dar órdenes de reacción fraccionarios, y no está mal que les dé con coma, como dije anteriormente, pero bueno, generalmente en la UNCUYO los toman así enteros, no se ven tantos fraccionarios, por las dudas que te ha dado con coma algún ejercicio. Ah, ok. Gracias. Mira, bueno, acá es 0,02. Ahí está. Esta es la corrección que les pasé ahí al grupo y acá es 140,48. Ahí está. Si alguien tiene una duda con algún ejercicio de otros años, también me puede decir. ¿Sí? Lo que sí me tendrían que pasar la imagen. ¿No? Yo sigo con esto porque, bueno, todavía nos quedan ejercicios para hacer. Bueno, entonces en el 12 dice que nos da una reacción con dos reactivos A y B y también experimento, concentraciones, velocidad. Y me dice determinar A la ecuación cinética y B el valor de la constante. O sea que ecuación cinética, otra vez hacemos el mismo planteo. ¿Sí? Velocidad igual a la K por la concentración de A elevado a X por la concentración de B elevado a Y. Ahí está. Pueden haber otras letras en lugar de X e Y, puede ser NM, ¿sí? Lo importante es saber que siempre van a ser los órdenes de reacción. Bueno, rápidamente, ¿qué experimentos elegiríamos acá para calcular el orden de A y cuáles para calcular el orden de B? Bueno, el de A, el 1 y el 2, y para el B, el 2 y el 3. Claro, para cancelarlos, o sea que para A sería 2 y 3,
Y para calcular el orden de B, 1 y 2. ¿Entiendes? Porque si no te estarías cancelando en el 1 y el 2, cancelas A. ¿Sí? Entonces ahí calculas el orden de B. Claro, viceversa. Ujú. Bien, bien. Entonces vamos a elegir, vamos a ir en orden. Entonces primero elegiríamos el 2 y el 3. No sé si ahí lo hemos hablado. ¿Se entiende? ¿Todos entienden por qué estamos eligiendo? Voy a elegir el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Se entendió eso de que es para cancelar A? Perdón, es para cancelar B y calcular A. Y directamente ya utilizamos la formulita. Voy a copiar la fórmula que vimos, que hicimos acá abajo. Así no me demoro mucho con eso. Vamos a copiar la de X. Entonces, ¿sí? Fíjense que en este caso, bueno, voy a tener que cambiarle los numeritos porque va a ser el experimento 2 y 3. Entonces vamos a 2, 3 y lo mismo. 2, 3. Bueno, reemplazo los datos. Logaritmo de, bueno, la velocidad 2 sería 17,6 por 10 a la menos 4 dividido 35,2 por 10 a la menos 4. Y bueno, después logaritmo de la concentración de A, 0,02 y 0,04. Bueno, calcúlenlo y me dicen cuánto les da el orden de reacción de A. A mí me dio 1. Muy bien. Perfecto. Avísenme si les da uno a todos o si hay alguien que no le da. Bueno, ahí está. Mientras yo siempre voy más lento. Ahí está. Sí, da 1. Da uno, perfecto. Muy bien. Entonces, listo. Ese sería el orden de A. Vamos a reemplazarlo acá. Bueno. Y hacen lo mismo ahora para B. Y bueno, para B pueden elegir el 1 y el 2 o el 3 y el 4. También, bueno, cualquiera que prefieran. Y me dicen cuánto les da el orden de I. Mientras tanto yo voy a ir escribiendo. Vamos a elegir, recién me habían dicho el 1 y el 2. Vamos a elegir eso. Si eligen 3 y 4, les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Así que no hay problema. Acá yo voy a poner entonces velocidad 1 sobre velocidad 2. Cuando lo calculen, me avisa. Ritmo de concentración de B. Esto se está dividiendo. Me queda un logaritmo entonces de la velocidad 1 que sería 4,4 por 10 a la menos 4 dividido 17,6 por 10 a la menos 4. Y bueno, abajo el logaritmo de la concentración de B, que sería 0,01 también, y acá 0,02.
Bueno, ¿les dio? Sí, me dio 2 a mí. 2, perfecto. Ujú. Bueno, ahí estamos. Entonces todo esto es igual a 2. Bien. Bueno, ¿alguna duda acá? Uy, sí. Fíjense que es como siempre lo mismo, ¿vieron? Son fórmulas fijas y bueno, como tener cuidado con los signos, tener cuidado con qué es lo que estamos dividiendo, porque a veces ponen concentración arriba y velocidad abajo y ahí no les da. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con los órdenes y obviamente con la calculadora. ¿Sí? La calculadora es como tiene sus ventajas y desventajas y bueno, por ahí tocan mal algún numerito y ya da otra cosa. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces ya resolvimos el A. ¿Sí? Acá en lugar de I vamos a ponerle 2. Y vamos al B, que dice el valor de la constante de velocidad. ¿Cómo puedo calcular el valor de una constante? ¿Qué tendría que hacer para eso? Porque das Despejamos de ahí. muy bien, despejamos y reemplazamos por qué valores. ¿Es de algún experimento específico? Puede ser de cualquier experimento. Cualquiera. De cualquiera, muy bien. Ya que el 4 no está marcado porque no lo hemos utilizado anteriormente, vamos a hacerlo con el 4. ¿Sí? Entonces esto, datos para utilizar, para calcular el valor de K. Entonces, y despejo K, vamos a tener que hacer dos cálculos, ¿sí? O bueno, ya directamente lo podemos reemplazar en fórmula. Porque recuerden que K tiene unidades. Entonces, por ahí conviene hacer el cálculo de las unidades por un lado y ya con esto calcular el valor y después juntamos todo, ¿sí? Para que no se nos haga tanto lío con las unidades. O sea, cuando despejo K, K es igual a la velocidad dividido la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, todo esto se está dividiendo, reemplazo por los valores que marqué del experimento 4. Sería una velocidad de 140,48 por 10, estoy tomando copia, a la menos 4. Dividido la concentración de A, que sería 0,04, por la concentración de B, que también es 0,04, pero elevado al cuadrado. Me dio 219,5. Perfecto. Bueno, en las respuestas dice 220, pero es lo mismo, 219. Entonces, vamos a ponerle 219,5. Buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque la K tiene unidades. Pueden directamente colocar las unidades acá y hacer, digamos, el análisis dimensional junto con los valores numéricos, o directamente lo hacen por separado. ¿Sí? O sea, yo sé que el orden global de la reacción, cuando sumo 1 más 2, el orden global me da de 3. ¿Sí? Entonces, yo en la fórmula de las unidades de K voy a reemplazar a esa N por 3. ¿Sí? Entonces va a ser polaridad y 1 menos 3 me va a dar a la menos 2, ¿sí? Por segundo a la menos 1. Entonces acá directamente punto todo, ¿sí? Entonces, todo esto me dice que K va a ser 219,5 y con esas unidades. Voy a dar a la menos 2, segunda a la menos 1. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Sí se entendió, Estre. Ok, gracias. Bueno, vamos con los tres últimos y listo.
Y terminamos este TP y sí, no tenemos que terminar, no hay dudas de ningún otro ejercicio. Seguimos con otro archivo, que van a ser, bueno, ejercicios random para poder aprovechar la hora. Bueno, el 13 dice, se ha encontrado experimentalmente que la reacción, eso es un eteno que se hidrogena y me da un etano, tiene la ecuación de velocidad, tanto, fíjense los órdenes de reacción, uno para cada uno. ¿Cuánto aumentará la velocidad si manteniendo la temperatura constante se duplica la presión? Pregunta, ¿cómo se relaciona la presión con la velocidad? ¿A través de qué unidad yo lo podría relacionar? ¿Y qué unidad se les ocurre que podamos relacionar presión con velocidad? La ecuación de los gases ideales. Muy bien, la ecuación de los gases ideales. Perfecto. Recuerden que ustedes, en la ecuación del gas ideal, es presión por volumen igual a N por R por T. ¿Sí? Esto lo vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan que yo, si despejo volumen lo paso dividiendo para acá abajo, ahí está, me queda número de moles dividido volumen, y eso es molaridad. ¿Sí? La velocidad siempre se va a conectar con las otras unidades que nos den presión, moles, volumen, etcétera, a través de la molaridad. Entonces yo tengo que pensar, a ver, la molaridad, ¿cómo se relaciona con la presión? La molaridad, ¿cómo se relaciona con el volumen? ¿Sí? Son directamente proporcionales, inversamente proporcionales. ¿Sí? Fíjense que presión me dice que es igual a molaridad, bueno, por R por T. O sea que si ambos están a la misma altura, digamos, quiere decir que son directamente proporcionales. O sea que si aumenta la presión, aumenta la molaridad y en consecuencia aumentará la velocidad. Porque recuerden que la velocidad y la molaridad también son directamente proporcionales. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuánto aumentará la velocidad si manteniendo la temperatura constante se duplica la presión? O sea que si se duplica la presión, ¿sí? O sea, 2 por presión, eso va a ser igual a 2 molar. Y si yo reemplazo en la fórmula de velocidad, la acá no lo voy a, bueno, lo coloco por las dudas, pero no incluye en este análisis, ¿sí? Así que si quieren lo colocan, si no, no, porque una constante no se va a ver modificada por la temperatura, ¿sí? Entonces, por la presión. Sí por la temperatura, lo dije al revés. Entonces la concentración de un reactivo va a ser acá 2 molar y el del otro también, ¿sí? Porque ambas molaridades están duplicándose, ¿sí? Entonces, ojo que acá los órdenes son 1, pero si uno de los órdenes fuera 2, también afecta a eso y va a ser 2 al cuadrado, o 2 al cubo, o 2 a la 4, etc. ¿Sí? En este caso es a la 1, entonces no se coloca nada. Cuando multiplico esto, me queda 2 por 2, 4. O sea que la velocidad está aumentando 4 veces. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que haya quedado con alguna duda? Lo típico es que les den o la presión o el volumen. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Estre. Ok, y vamos al 15, que el 15 es parecido. En el 15 me dan esta reacción y me dice que la velocidad está dada por, bueno, y ahí me ponen la formulita. Si se reduce a la mitad el volumen inicial ocupado por los gases reaccionantes, ¿cuánto aumentará la velocidad de la reacción? Y recuerden que siempre que me dice se reduce, yo sé que tengo que dividir. Pero no simplemente una división y listo, sino que primero tengo que hacer una resta y después multiplicar una fracción, ¿sí? O sea, en realidad se divide, pero bueno, como dice la mitad, yo lo puedo dividir por 2 o lo puedo expresar como un medio, ¿sí? Entonces, generalmente se expresa en forma fraccionaria. Pero bueno, ahí yo primero me tengo que acordar de restarlo.
yo sé que acá igual si resto 1, que sería el entero, menos un medio, obviamente me va a dar un medio. ¿Sí? Pero acá justo porque coincide, pero si esto me dijera que se reduce, no sé, una tercera parte del volumen inicial, entonces en lugar de un medio va a ser un tercio, y ahí no me va a dar lo mismo, porque 1 menos un tercio son 2 tercios, y eso me va a cambiar totalmente el resultado final, ¿entienden? Entonces, primero tienen que hacer la resta con el entero. Si me dice que disminuye una cuarta parte, será menos un cuarto, y bueno, acá me quedarán 3/4 y así. O me disminuye 2 tercios, etc. Entonces siempre tengo que hacer primero una resta y la fracción que me quede resultante es la que se va a multiplicar con el volumen en este caso. ¿Sí? Puede ser con el volumen o con la presión, con la unidad que sea que me diga. ¿Sí? Entonces primero hacemos la restita, que bueno, acá sería entonces 1 menos un medio. La hago la resta como para que no se olviden de esto, ¿sí? Pero bueno, yo sé que saben que 1 menos un medio da un medio. Pero bueno, por ahí se van a la resolución y ven que les dio y capaz que nunca lo restaron y no lo tienen en cuenta. ¿Se entiende? Entonces es importante, vuelvo a repetir, que no se olviden de esa resta. Bueno, cuestión que me dice que el volumen entonces se reduce a la mitad. ¿Qué es lo que me quedó? Un medio, porque justo coincidió de que si disminuyo la mitad, me va a quedar la otra mitad. ¿Sí? Siempre trabajo con lo que me queda, no con lo que se reduce, porque lo que se redujo ya está, ya lo perdí. Tengo que trabajar con lo que me queda, que es lo que va a reaccionar. ¿Sí? Entonces me dice, ¿cuánto aumentará la velocidad de la reacción? Bueno, ahí ya me dijo básicamente que si se está reduciendo el volumen, está aumentando la velocidad, o sea que son inversamente proporcionales las relaciones entre el volumen y la velocidad. La pregunta es, ¿por qué es inversamente proporcional la relación entre la velocidad y el volumen? ¿A qué se debe eso? Piensen en la molaridad. ¿Cómo es la relación de la molaridad con el volumen? Son inversamente proporcionales. Claro, porque se están dividiendo molaridad, o sea, no se está dividiendo la molaridad, pero me refiero que está debajo, ¿sí? Del número de moles. Entonces, molaridad es igual al número de moles dividido el volumen en litros. Entonces, voy a poner acá la formulita. Entonces, si acá este volumen, ¿sí? Me quedó ahora la mitad, que sería un medio, voy a ponerlo así para que se visualice mejor. Entonces, fíjense que son inversamente proporcionales volumen y molaridad, ¿sí? Entonces, si está multiplicándose por un medio, la molaridad quiere decir que va a estar multiplicándose por 2. O sea, mientras uno se reduce a la mitad, el otro se duplica, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a la fórmula de velocidad, velocidad es igual a, tenemos acá, por la concentración de A, que la concentración de A va a ser 2 molar elevado al cuadrado, ¿sí? Por la concentración de B, que también es 2 molar. No se olviden de ese elevado al cuadrado. Entonces me queda que 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 8. ¿Sí? O sea que acá la velocidad va a aumentar, aumenta 8 veces. ¿Sí? ¿Entendieron entonces estos dos ejercicios? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al 15? Es jugar con las unidades, más que nada, pero bueno, hay que acordarse en qué fórmulas se relacionan. ¿Sí? O sea, primero lo calculamos y ahí después lo reemplazamos en la de velocidad para que ahí nos dé. Claro, exacto. Ahí lo reemplazas y bueno, ahí vas calculando ese valor que te dio. Ah, ok. Exacto. De nada. Y va a ser igual para los dos, para A y para B. Claro, exacto. Es el mismo valor para ambos. Ah, ok.
Para A obviamente cambió porque tiene un exponente, pero vos reemplazaste dentro del paréntesis el mismo numerito. Bien, vamos al 14 entonces. En el 14 es un poquito más quizás desafío. A ver cómo lo plantearían ustedes. Me dice, en la reacción, bueno, tanto de hidrógeno con oxígeno que nos da agua, se encontró experimentalmente que al duplicar la concentración de ambos reactivos, la velocidad se hace 32 veces mayor, pero si se duplica solo la concentración de oxígeno, la velocidad se cuadriplica. Escribir su ecuación cinética. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué tendré que hacer acá para encontrar la ecuación cinética si no tengo un cuadro? ¿Para qué son esas pistas? Si no tengo cuadro, tendré Escribir cada experimento. que armarlo, claro, escribir cada experimento, armar el cuadrito, ¿sí? Hacerme ese planteo. Entonces, bueno, vamos a hacer el cuadro acá. Bueno, vamos a tratar de, acá sería el experimento. Vamos a poner acá el hidrógeno, el oxígeno. Si quieren ponen A y B también, ¿sí? Pero voy a hacer así. Y bueno, la velocidad. Y recuerden que los productos nunca salen, así que velocidad. Bueno, entonces acá experimento mínimo son 3 experimentos los que tienen que tener para 2 reactivos, ¿sí? Así que acá le voy a poner 3 experimentos, ¿sí? Entonces mínimo 3 experimentos para 2 reactivos. Si me dieran un solo reactivo y con un experimento, con 2 experimentos ya estoy, ¿sí? Pero bueno, como son 2 reactivos, 3 experimentos. Si hubiera otro, bueno, lo agregamos después. Me dice que al duplicar la concentración de ambos reactivos, la velocidad se hace 32 veces mayor. Antes de esto, quiero que observemos otra vez el cuadro que teníamos acá antes. Fíjense cómo es la relación de la velocidad. 4,4, 17,6, 35,2, 140,48. La velocidad ¿qué le está ocurriendo? Está aumentando. Está aumentando, exacto. Entonces, de esa manera, porque a veces no saben cómo ordenar los experimentos, ¿cómo se ordenan? De acuerdo a la velocidad, ¿sí? Entonces, yo voy a acomodarlos de acuerdo a una velocidad creciente. Me dice entonces que cuando ambos reactivos se duplican, la velocidad se hace 32 veces mayor, altísima. Pero si se duplica solo uno, la velocidad se cuadriplica. O sea que es alta, pero no tanta como la de recién. O sea que está desordenado acá, ¿sí? La que me dice que la velocidad aumenta 32 veces será el último experimento. 32 por B, porque yo no sé de cuánto es la velocidad. Así que vamos a utilizar esa letra para señalar su valor, ¿sí? La que me dice que se cuadriplica la velocidad, bueno, irá antes, ¿sí? En el experimento 2, 4 por B. Y obviamente en el 1 irá simplemente B, ¿sí? Porque obviamente me está diciendo que se cuadriplica, que aumenta 32 veces, porque está hablándome con respecto a otra velocidad, ¿sí? Es como una comparación, me está diciendo se cuadriplica con respecto a un valor de base, que el valor de base siempre va a estar en el experimento 1, ¿sí? Entonces, por eso, en el experimento 1, siempre van a tener que colocar las concentraciones base, o sea, yo, por ejemplo, voy a utilizar la A para expresar este y el B para utilizar este. Y la B corta para la velocidad, ¿sí? Sin multiplicarse con nadie, porque se supone que en el 1 es basal, digamos. Y ya después, en el 2 y en el 3, vamos haciendo cambios, ¿sí? Entonces, cuando me dice que la velocidad se cuadriplica, me está diciendo que se duplica solo la concentración del oxígeno. O sea que yo acá, la del hidrógeno no la toco, ¿sí? La dejo igual, y la del oxígeno es la única que multiplico. 2 por B, ¿sí? ¿Me van siguiendo acá? Sí, está. Ok. Y cuando me dice que aumenta 32 veces, me está diciendo al duplicar la concentración de ambos reactivos. O sea que acá sería 2 por A, y acá 2 por B. Y listo. Y ahí ya me quedó armado el cuadrito, ¿sí?
No es típico armarlo, pero bueno, fíjense que tampoco es difícil. O sea, si yo ya tengo en cuenta la velocidad, ya con eso me va a quedar perfectamente armado y ordenado. Porque, bueno, fíjense las características que le han quedado al cuadro que acabamos de hacer. Que si yo eligiese, por ejemplo, el experimento 1 y 2, ahí se cancela el hidrógeno, ¿sí? El 2 y el 3 se cancela el oxígeno. Si de todas maneras por ahí se confundan y les queda desordenado, creo que no les da mal el resultado. No lo he probado, la verdad, pero creo que no les da mal, no les afecta. Pero por las dudas, ¿sí? Lo pueden hacer de esta manera y tener en cuenta la velocidad para ir ordenándolo. ¿Sí? Bueno, y listo. Y ya con esto podemos calcular la ecuación cinética sin necesidad de tener lo que significa, o sea, el valor de A, de B y de la B corta. Si no lo vamos a necesitar porque van a ver que al ser las letras iguales se van a terminar simplificando. ¿Sí? Así que no hay problema. La ecuación cinética, recuerden que va a ser K por, bueno, la concentración de hidrógeno elevado a X por la concentración de B de oxígeno elevado a Y. Recuerden que yo acá no puedo poner hidrógeno elevado al cuadrado porque su coeficiente es 2. ¿Sí? Nada que ver coeficiente con orden de reacción. Se van a confundir. Creo que ahora eso lo tienen clarísimo. El tema es cuando después del equilibrio ahí surge más la confusión. Bueno, y listo. Y acá aplicamos las fórmulas. ¿Sí? Entonces, para X, escribir acá. X es igual a. ¿Qué experimentos entonces elegimos para calcular el orden de reacción de X? Para calcular ese orden. El 2 y el 3. El 2 y el 3, exacto. ¿Sí? Donde se cancela oxígeno y me queda hidrógeno. Entonces sería el logaritmo de la velocidad del 2, del experimento 2, que sería 4 por B, que directamente le ponemos 4B. ¿Sí? Dividido 32B. Y abajo el logaritmo de la concentración de hidrógeno, que es A, dividido 2A. Y ven que como son divisiones, se simplifican las letras. Entonces acá, entonces velocidad con velocidad se van. Y bueno, A con A se va. Acá me queda un medio, no es que no me queda nada, ¿sí? Acuérdense que siempre hay un número, hay un 1 delante de cualquier valor numérico. Y arriba también. Siempre arriba de una fracción hay un 1, o debajo de cualquier número hay un 1. Bueno, y ahí les quedaría logaritmo de 4 sobre 32 y abajo logaritmo de 0,5 o un medio. ¿Y esto cuánto les da? 3. Perfecto, muy bien. Y lo mismo hacemos con el I. Y es igual, bueno, recién agarramos 2 y 3. Y para calcular I, ¿qué experimentos tomaríamos? El 1 y el 2. 1 y 2, exacto. Perfecto, entonces se cancelan esas dos concentraciones de hidrógeno y me quedo con oxígeno. Que bueno, acá sería la velocidad de 1, B, siempre velocidad primero, y 4B. ¿Sí? Que por ahí quizás esa es otra parte complicada porque a veces se olvidan que va en ese orden. Logaritmo B, bueno, y acá sería B de 0,5 directamente. Vamos B porque va a ser B dividido 2B. Va a ocurrir lo mismo que recién, se simplifica, me queda un medio, ¿sí? Y acá fíjense que me quedó un cuarto, o sea que directamente sería logaritmo de 0,25. Entonces logaritmo de 0,25 dividido logaritmo de 0,5. Bueno, y ahí Da componemos 2. 2, perfecto. Entonces, ahí, hacer esto. Y listo. Bueno, y terminamos con los ejercicios. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Qué es lo que les resultó más complicado de la parte de cinética? Las fórmulas, el planteo, trabajar con la calculadora por ahí.
Bien. Perfecto. Bueno, fíjense que cinética es bastante linda, bastante corta, muy matemática, ¿sí? Nada que ver con, bueno, las unidades anteriores que hemos visto. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien tiene dudas de algún problema extra que me quiera pasar y para darme una clase? ¿No? Bueno, si nos acortamos, porque creo que ya estamos, o quieren que hagamos algún ejercicio de algún archivo, como prefieran. Creo que los noto bastante cansados. Bueno, si quieren Bien, dejamos acá, ¿sí? Y bueno, y el lunes vamos a seguir con equilibrio, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar los videos de las clases, estas clases